quemaduras en el paciente pediátrico. Entonces es importante mencionar por qué es importante el tema y es sobre todo porque en las quemaduras son muy comunes en la población pediátrica que pueden tener una repercusión estética, funcional y vitales graves y que tienen un rango de presentación muy amplio que este va a variar el abordaje inicial y como tal el manejo posterior a este, que por lo tanto hay que saber el por qué y cuáles son las diferencias para tener un buen abordaje de la población pediátrica. ¿Qué más? También es importante que la población pediátrica está bajo alto riesgo de quemaduras, ya que están bastante tiempo en casa, son pacientes curiosos y sobre todo quemaduras en la cocina por escaldaduras. También tienen particularidades fisiológicas diferentes a las personas adultas que hay que tener en cuenta para el abordaje inicial y los cambios que nos van a dar estos. Entonces acá tenemos la epidemiología. Con la quinta causa de lesiones no fatales en la población pediátrica a nivel global, la cuarta parte de muerte accidental en la infancia y como les había mencionado previamente, son principalmente por escaldaduras. Es más común en la edad de 1 a 5 años y vamos a empezar a hablar de qué las causas. Pues obviamente una quemadura es una lesión causada por un agente físico que nos va a desnaturalizar el tejido y va a causar respuestas inflamatorias secundarias a esto. Puede ser secundaria quemaduras térmicas, quemaduras eléctricas, quemaduras por radiación, quemaduras por frío, quemaduras por fricción, quemaduras por inhalación, quemaduras químicas y ciertas particularidades que vamos a ver más adelante. Unas cosas que vamos a hablar inicialmente, antes de empezar a hablar de la fisiopatología, son las diferencias del paciente pediátrico en comparación con pacientes más adultos. Como ya hemos mencionado, los niños son naturalmente curiosos, ellos no conocen ciertas cosas que pueden tener riesgo y por lo tanto pueden ser susceptibles a las quemaduras. Tienen un espesor de la piel menor que la de los adultos, por lo tanto las quemaduras pueden ser de espesor completo con mayor facilidad. También tienen una mayor área de superficie corporal por peso en comparación que los adultos, por lo tanto las lesiones pueden ser más pequeñas, pero pueden marcar una mayor área de superficie corporal total en el niño y tiene una vía aérea de menor diámetro, por lo tanto las obstrucciones son más fáciles de suceder, por lo tanto hay que tener bastante consideración en que no haya una obstrucción de la vía aérea, que vamos a ver más adelante en el abordaje de la quemadura. También tenemos que el dolor que causa las quemaduras va a dificultar el manejo en la población pediátrica porque muchas veces oye, ellos no entienden la situación en que están, sobre todo los niños pequeños, y no van a ser colaboradores con el control de las heridas. Entonces, vamos a empezar con la fisiopatología y de acá vamos a entender todo lo que pasa en las quemaduras. El principal órgano involucrado en las quemaduras es claramente la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en los seres humanos. La piel tiene múltiples funciones. Nos protegen de infecciones, también es una barrera contra agentes externos, también tiene síntesis de vitamina D, es termorreguladora y ahí está también el intersticio y previene la pérdida de líquidos y electrolitos. Tiene tres capas, que va a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces la quemadura va a ser una lesión directa que nos va a causar desnaturalización inicial de la zona en que está, con necrosis en esta parte del tejido, con liberación de factores proinflamatorios que entre más extensa la quemadura, más repercusiones a nivel sistémico pueden tener. Entre ellos tenemos el 10% como un valor importante. Al 10% de la quemadura de superficie corporal total se empiezan a ver marcada respuesta inflamatoria sistémica. Entonces acá vamos a ver el por qué van a salir ciertos números del por qué de hospitalización y tratamiento con líquidos electrolitos y cuando en otros casos no es necesario. Otra cosa importante, acá les traigo un dibujo clásico, es que como mencionamos hay una zona de necrosis, que esa zona no se puede realmente recuperar porque es un tejido muerto, una zona alrededor donde hay vasoconstricción, que es la zona de estasis y una zona de hiperemia donde está rojo porque hay una inflamación. Entonces acá vamos a luchar por la zona de estasis, que es una zona que podemos recuperar como tal si tenemos una buena perfusión y una mejor recuperación del tejido, que es la meta. Otra cosa importante que ya hemos mencionado, según la extensión de la quemadura, como una quemadura es una lesión, va a haber liberación de factores proinflamatorios.
también tromboxano, prostaglandinas, radicales libres, y entre más porcentaje de superficie corporal total, se va a ver más manifestaciones sistémicas. También va a haber pérdida de la integridad microvascular, que nos va a favorecer también la vasoconstricción y la pérdida de tejido en la zona de estasis. También una lesión directa en los glóbulos rojos y también una lesión microvascular que va a causar microtrombos, también hemólisis intravascular, y va a hacer pérdida de glóbulos rojos como tal. También el daño en el intersticio y la pérdida de la función oncótica de las proteínas que están en el intersticio. Va a haber pérdida de líquidos y puede favorecer a un estado de hipovolemia. Y por eso mismo vamos a ver el porqué del manejo. Y entre más amplio sea la lesión, mayor se va a haber marcado esto. Y esto nos puede llevar a una hipoperfusión, a una falla renal y a choque, y que nos puede llevar a la muerte. Entonces hay que hacer una valoración integral para evitar, primero, consecuencias para la vida, y luego vamos a ver qué vamos a hacer con las lesiones. Otra cosa importante que hay que saber son las lesiones por inhalación. Los gases también tienen temperatura como tal, y a altas temperaturas también pueden causar desnaturalización de los tejidos. Es importante saber que hay dos tipos de lesiones: hay supraglóticas, hay infraglóticas, teniendo en cuenta que pues la glotis acá es donde están las cuerdas vocales. La porción supraglótica de las vías respiratorias es buena para el intercambio de temperatura, por lo tanto suele ser evitar que haya quemaduras infraglóticas, sobre todo cuando son quemaduras por alta temperatura en los gases que están. Y esto nos va a causar edema e inflamación que nos puede sellar la vía aérea y causarnos una falla ventilatoria, que puede ser una gran causa de las quemaduras en las primeras horas que se presenta. También durante las quemaduras hay combustión de ciertas sustancias que hay alrededor, sobre todo si sucede en zonas cerradas, que pueden causar monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, que son potencialmente fatales por sí solos, porque causan intoxicación por sí solos como tal. El monóxido de carbono, porque tiene alta afinidad a la hemoglobina y nos va a disminuir la oxigenación de los tejidos, y cianuro de hidrógeno porque nos va a inhibir el citocromo y así el metabolismo del ATP en el ciclo de Krebs. Otra cosa que es importante tener en cuenta, las particularidades de las quemaduras y la fisiopatología para entender de lo que estamos hablando, son las quemaduras por electricidad. Esto sucede porque el cuerpo es complejo y como tal, la corriente, el paso a través del cuerpo no es fácil de identificar. La corriente, entre más grande voltaje, más riesgo tenemos para los tejidos. Va a causar también una liberación de calor, que también va a causar daño térmico como tal, y necrosis a través del paso de esto. Puede causar mucho daño al interior de los órganos y no son fáciles de identificar porque es un daño interno. Entonces, simplemente por la superficie corporal total no nos podemos guiar. Y es importante tener en cuenta que hay que sospechar lesión cardíaca en estos casos, y ya más adelante vamos a ver qué particularidad vamos a tener durante las quemaduras por electricidad. También al daño al tejido muscular puede liberar mioglobulina, que nos puede causar también más propensidad al daño renal. Entonces, ya entendiendo qué pasa con el daño a las quemaduras, vamos a ver el abordaje inicial. Entonces, primero, como mencionamos que las quemaduras pueden ser potencialmente fatales, hay que tener un abordaje por el triángulo de aproximación pediátrico para ver si el paciente que nos llega está estable o está inestable. Y también hay que hacer un abordaje sistémico, claro, y de todos los pacientes igual, que es un abordaje primario y un abordaje secundario. La valoración primaria basada en el ABCDE, como cualquier otro trauma, y una valoración secundaria con particularidades que hay que tener en cuenta, como el mecanismo de la quemadura y otras cosas como la severidad de la misma, que vamos a ver también un poco más adelante en la charla. Entonces vamos a empezar con la valoración primaria, todo en aras de estabilizar nuestro paciente que nos llega inicialmente. Acá la vía aérea, dar oxígeno al 100% si sospechamos que hay inhalación de monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, teniendo en cuenta que la saturación de oxígeno no es un buen marcador para guiarnos para la intoxicación de monóxido de carbono, ya que el monóxido de carbono también va a colorear la hemoglobina, y eso es lo que nos mide a través de la saturación de oxígeno. Por medio de ese infrarrojo, mira como el color, y nos va dando un aproximado de la saturación de oxígeno. Entonces, no es una guía adecuada en caso de intoxicación por monóxido de carbono.
También hay que tener en cuenta, como hablamos previamente, que la vía en eh, la población pediátrica tiene menor diámetro, entonces cualquier edema puede causar un colapso de la vía aérea, entonces hay que asegurar la vía aérea. Entonces, para esto podemos tener también una necesidad importante de hacer una intubación preventiva y ya mañana cuáles son los criterios para esto mismo. Y tener en cuenta que en la secuencia rápida de intubación recomendamos sobre todo usar agentes no despolarizantes, ya que los agentes despolarizantes pueden también aumentar la rhabdomiólisis, la mioglobinuria y la falla renal y los tejidos alrededor, que como tal las quemaduras también nos está causando por daño directo a sus tejidos. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos para una intubación preventiva? Obviamente, signos de obstrucción como presencia de disfonía, estridor, uso de músculos accesorios, quemaduras faciales extensas y profundas. No cualquier quemadura facial como tal. Hay que tener en cuenta que tienen que ser bastante extensas, que por lo general pueden ser, y profundas, quemaduras en el interior de la boca, un nivel de conciencia alterado que sospechemos que sea secundario a una alteración de la vía aérea. También hay que recomiendan mantener al niño sentado. En todas las situaciones de las quemaduras recomiendan sobre todo elevar el órgano que está afectado y eso es sobre todo para que la física nos ayude a disminuir el edema en la zona y la inflamación y de cierta forma permitir mejor circulación en estos tejidos. También si tenemos esputo carbonáceo, ay, por eso lo tenemos sentados claramente porque la gravedad va a disminuir el edema como tal. Si tenemos esputo carbonáceo también vamos a sospechar una quemadura al interior de la boca. Si se va a entubar, usar siempre manguito. Y acá les tenemos de nuevo la fórmula como para recordar. Elegir un tubo endotraqueal con neumotaponador entre edad sobre edad sobre, sobre 4 más 3,5. No, nunca usar sin neumotaponador. Ventilación, hay que mantener una adecuada ventilación. Mira cómo está el patrón respiratorio. Es importante tener en cuenta es que las quemaduras circulares en el tórax pueden requerir escarotomías porque eso nos va a dificultar la elasticidad de la pared torácica y disminuir como tal los mecanismos de ventilación y podemos tener una hipoventilación secundaria. Listo. Acá también les traje un cuadro de cómo actuar cuando tenemos intoxicaciones por monóxido de carbono, que pues lo de oxígeno de 100% y el antídoto de intoxicación por cianuro, que es la hidroxicobalamina, pero pues eso se sale un poquito de la charla como tal, pero pues como para tenerlo en cuenta y recordarlo. Circulación, como mencionamos, hay una pérdida de los líquidos a través de la piel por secundario al daño como tal, a la inflamación, y esto nos puede llevar a una hipoperfusión y a un choque. Entonces, ante un choque, ¿qué nos hace sospecharlo? Signos de hipoperfusión, taquicardia, un llenado capilar menor a 2 segundos, hipotensión, también alteración del estado de la conciencia. Entonces nos recomienda asegurar 2 vías intravenosas, como en casi todos los casos de urgencias, por si se daña una vía, tener la otra. En caso tal de que no haya y el paciente esté en un estado de choque y requiera reanimación inmediata, con una dosis de bolo como lactato de Ringer, que es el líquido de elección en los pacientes quemados, que se daría en 20 cc por kilo, se usaría un acceso intraóseo, siempre teniendo en cuenta que en el paciente quemado tiene el riesgo de síndrome compartimental. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente hay tejidos en que el edema no puede crecer más allá del compartimiento, sobre todo en las zonas que tenemos como las extremidades con las fascias, y esto nos puede presionar el paquete nervioso, causar daño nervioso vascular y necrosis en los tejidos. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta y en la valoración secundaria de los pacientes con quemaduras. Entonces, una vía intraósea nos puede aumentar el riesgo, aunque claramente hay que usarla si no tenemos una vía intravenosa y el paciente está con riesgo de su vida. Hay que salvar la circulación ante todo. Discapacidad o neurológico que lo podemos valorar por la escala de Glasgow pediátrica. Acá se las traigo con los valores acá de referencia de 13 a 15, normal, de 12 a 9, moderado y de 8, un estado alterado de conciencia que va a requerir intubación. La disminución del estado de conciencia puede ser secundaria a hipoxia, a hipotensión, a lesiones del sistema nervioso central. Acá sobre todo lo traen porque las quemaduras también pueden ser asociadas a otros traumas en que también hay combustión y pueden generar quemaduras. Y siempre recordar la glicemia. La exposición acá es importante porque
hay que retirar la ropa, es el momento inicial para evaluar las heridas que tiene el niño, la profundidad de las quemaduras y la extensión, los primeros auxilios de la quemadura, que ya los vamos a mencionar más adelante, que son lavar con agua durante 30 minutos si es una quemadura química. También se recomienda el lavado inicial durante 30 minutos con tal de que no disminuya el traslado a una valoración en mayor nivel a un centro de quemados en caso de que el paciente lo requiera y en caso tal de que bueno, en que el paciente lo requiera, y quitar cualquier instrumento, accesorio y ropa. También tenemos el primer auxilio de manejo de las quemaduras. Acá les traigo también las quemaduras químicas que recomiendan irrigación por 30 minutos, valorar el pH hasta el pH normal de la piel, que es entre 4 y 6 pH, y también traslado en caso tal de que usted no pueden lograr un traslado a una UCI pediátrica, hay que hacer todo el manejo integral de la quemadura. Si no, lo podemos trasladar en antes de 24 horas. Ese manejo, ¿cuál es integralmente? Es lavar las heridas con solución salina o con agua en temperatura ambiente, con una gasa estéril, posteriormente cubrirlo con apósitos y con una sustancia antiséptica como la sulfadacina de plata. Son coberturas que no tienen que ser muy apretadas, ya que muchos tejidos van a tener edema y hay que favorecer el flujo sanguíneo en los tejidos. Tener en cuenta que si son quemaduras menor de 5%, se pueden manejar dentro del área y no van a requerir ser remitidas a un centro de mayor complejidad. Entonces tenemos una valoración secundaria de las quemaduras. Después de la valoración primaria de la ABCD, vamos a ver qué pasa con las quemaduras. Entonces, ¿qué es importante? Obviamente una historia clínica. ¿Cómo es la quemadura? ¿Cómo es el mecanismo de la quemadura? ¿En qué circunstancias pasó la quemadura? Mira, si puede haber un maltrato en adolescentes, siempre descartar la ideación suicida. Acá les traigo una mnemotecnia que es el AMPLET, que son alergias, medicamentos, enfermedades, L de última comida, eventos relacionados y si está vacunados o no contra el tétano. Es importante lo de la última comida porque muchas veces sus pacientes van a requerir sedación y un ayuno de 6 horas para ser realizadas las maniobras curativas. Otro, el peso antes de las quemaduras para ver si hay un porcentaje alto de pérdida de líquidos. Otra vez, el porcentaje de área corporal total y la profundidad de la quemadura, que esto nos va a hablar de la severidad de la quemadura como tal. Sitios especiales afectados de la quemadura, como son la cara, los genitales, las manos, los pies, los ojos, las orejas, que son zonas que tienen afectación funcional importante si no son tratadas o consecuencias estéticas. Un monitoreo de los signos vitales, la aplicación de líquidos, que ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular, el manejo del dolor, porque muchas de las quemaduras pueden causar dolor, electrocardiogramas si son quemaduras eléctricas, ya que mencionamos que pueden afectar el corazón por el paso de la conductancia de la electricidad dentro de nuestro cuerpo, laboratorios que vamos a requerir, sobre todo hemograma, por la pérdida de los glóbulos rojos, por lesiones directas de estos mismos, electrolitos también por la pérdida de líquidos y electrolitos que tenemos, gases arteriales para mirar la perfusión y cómo estamos en este momento, y la función renal, porque también la mioglobinuria, y también porque vamos a aumentar el aporte de líquidos por la pérdida de líquidos y mirar la función renal como tal es muy importante. Antibióticos o no, mucha gente se cuestiona esto, realmente no están recomendados de rutina el uso de antibióticos en pacientes quemados. Y vamos a empezar con la historia clínica y cómo sucedió y los signos sucesivos de maltrato. Entonces, ¿qué nos sugieren? Que hay un maltrato. Claramente, si hay un maltrato, es una indicación para estar hospitalizado el paciente. Cuando los padres consultan tarde desde el inicio del mecanismo del trauma, cuando los mecanismos de las lesiones no son consistentes con los hallazgos, o cuando cambian bastante las historias, o patrones de lesiones que sugieren sumergimiento en agua caliente, que son este que les traigo acá, que no afectan las zonas flexoras. Luego, la clasificación de severidad de las quemaduras, que es como lo más importante en este tema, en la valoración secundaria, que es
mirar la profundidad de las quemaduras y la extensión. Importantísimo tener en cuenta que las quemaduras de primer grado, la extensión no importa. Se calculan las quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces, como mencionamos previamente, el 10% hacia arriba empiezan a tener manifestaciones sistémicas. Entonces, son pacientes que van a requerir hospitalización. Los que tienen mayor de 10%. Cuando tienen mayor de 20%, ya empiezan a ver que tienen mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, son indicaciones a UCI pediátrica. También tenemos que las quemaduras en áreas especiales, siempre hay que hospitalizarlos, ya que son áreas que tienen consecuencias muy importantes para la vida en el futuro. Entonces también es un criterio para hospitalización. Y acá les traigo la clasificación de la Sociedad Americana de Quemaduras, que una quemadura menor de 10 grados, perdón, menor de 10% de segundo grado, es una quemadura menor, y también una quemadura menor de 2% de tercer grado en niños y adultos, aunque hay lugares que sí recomiendan hospitalizar toda quemadura de tercer grado, ya que va a requerir un manejo especial para la recuperación de tejido y una valoración por cirugía plástica para esto mismo. Entonces, en los nuevos criterios de la Asociación Americana de quemaduras sí recomiendan hospitalizar a pacientes con quemadura de tercer grado sin importancia de la superficie corporal total, quemaduras moderadas entre el 10 al 20% y una quemadura mayor del 20%, por lo mismo que hablamos de que aumenta la mortalidad. Entonces, ¿cómo calculamos la superficie corporal total? Tenemos tres métodos: la regla de los 9, el Luhn-Brawler y la de las palmas. La regla de las 9, pues realmente no la recomendamos mucho en pediatría debido a que la superficie corporal total va variando según la edad. Y la método de Luhn-Brawler es mejor para esto, porque según la edad tiene una tabla que nos va diciendo cómo va cambiando la superficie corporal total y más fácil de calcularlo. Aunque la regla de los 9 también es buena para los niños mayores de 4 años, que es, acá se las traigo: la cabeza de adelante hacia atrás 9%, la espalda 18%, pecho 18%, brazo derecho 9% cada brazo, piernas 18% cada una. Listo. Teniendo en cuenta que acá tenemos la tabla del Brawler, que eso sí va variando según la edad, y la de las palmas, que la palma como tal, como se las traigo, es 1%. No me va a detener mucho en esto porque acá les traigo esto. Hay un uso de tecnologías que nos ayuda a calcular el área de superficie corporal total de las quemaduras usando las tablas de Brawler, y como estamos en una época en que las tecnologías son más fáciles de usar, nos ayuda bastante para esto mismo y calcular el área de superficie corporal total de las quemaduras. Eso es importante también para el cálculo, pues ya de la severidad, cómo vamos a hospitalizar al paciente y para los líquidos que vamos a ver más adelante. La profundidad de las quemaduras. Últimamente ha cambiado mucho este método de primer, segundo y tercer y cuarto grado, aunque se los traigo porque pues los van a oír mencionar y tiene cierta grado de funcionalidad, pero el nuevo método que se está usando son de quemadura superficial, espesor parcial superficial, espesor parcial profundo y espesor total. Y también lesiones más profundas o de cuarto grado, que hay afectación de fascia, de músculo más abajo pues, de la piel. Esto es nueva clasificación, es sobre todo para la recuperación de los tejidos y pues, para eso mismo. Entonces, para que lo conozcan, sobre todo también la correlación, la quemadura de primer grado, la superficial; el segundo grado es la de espesor parcial superficial, espesor parcial profundo, y tercer grado espesor total. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el manejo de líquidos, la reposición hídrica en los pacientes, 10% o más, porque también tener una sobrereanimación líquida tiene sus consecuencias, como la creación de edemas, y digamos que el paciente tiene inhalación, pero no tiene un área de superficie corporal total, y le metemos bastante líquidos, pues nos puede causar una falla ventilatoria por edema de las vías aéreas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, únicamente vamos a empezar una reanimación hídrica en pacientes con quemaduras del 10% o más, como lo hacemos con la fórmula de Parkland, que es 3 a 4 cc por kilogramo por superficie corporal total, que el 50% lo damos en las primeras 8 horas desde la quemadura y luego en las 50% en las 16 horas después de la quemadura. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente consulta 2 horas después de las quemaduras, ese primero 50% hay que dárselo en esas 6 horas que tenemos, porque ya pasaron 2 horas de las 8%. Y eso sobre todo nos vamos a guiar por el gasto urinario. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer?
Las metas del gasto urinario en el paciente pediátrico que casi las traigo es de 1 cc por kilogramo hora. Si el paciente es mayor de 30 kilogramos, según pues la Academia Americana de Quemaduras, se puede tener metas entre 0,5 a 1 cc por kilogramo horas. Y si tiene mioglobulinuria y tenemos sospecha de que puede tener, está en riesgo de falla renal, a 1,5 cc por kilogramo hora. Y así nos vamos guiando entre, si estamos con bajo gasto urinario, podemos aumentar los líquidos a un 10 a 20% o ir disminuyéndolo, porque también hay que ir disminuyéndolo según el tiempo y según la necesidad de cada paciente. En caso de que el paciente presente oliguria, no hay que maquillar el asunto con diuréticos, porque si estamos ante una oliguria es porque tenemos bajos líquidos, entonces hay que aumentar los líquidos. Los diuréticos solo van a aumentar la pérdida de líquidos y entre un paciente que estamos con una hipovolemia secundario del trauma de las quemaduras, eso solo va a empeorar la situación. Listo. Continuamos. Obviamente el manejo del dolor. El dolor también es un síntoma importante de las quemaduras porque es un trauma muy importante. Hay ciertas quemaduras que no causan dolor porque ya afectó los nervios y el paquete vascular nervioso, pero las quemaduras tienen bastantes profundidades y extensiones y por lo general van a causar dolor. El manejo de las quemaduras leves o de primer grado se suelen manejar con AINES a 10 a 15 miligramos kilodosis. Quemaduras moderadas o graves, por lo general sí requieren manejo con morfina, que la dosis es de 0,1 miligramos por kilogramo dosis. Y en caso tal que muchas veces que los pacientes que se van a recibir curaciones bajo sedoanalgesia, la ketamina es un buen agente farmacológico porque tiene función analgésico y sedante, cuya dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramos dosis. Los criterios de hospitalización y remisión a mayor complejidad, que ya más o menos lo hemos comentado, que son las quemaduras moderadas, que es de 10 al 20%, o graves mayor al 20%, quemaduras en áreas especiales por lo que tienen bastante riesgo de funcional y estéticos, como los genitales, el periné, las manos, pies, caras, oídos y ojos, recordando que los tejidos como los oídos, que son tejidos cartilaginosos, en caso tal de que hagan necrosis no hay forma de recuperarlos, entonces por eso son tejidos importantes y de áreas especiales, quemaduras de tercer grado mayor o igual al 5%, quemaduras químicas o eléctricas, cualquier porcentaje de quemaduras químicas o eléctricas, ya que mencionamos que las quemaduras eléctricas no se pueden guiar uno por la superficie corporal total y tienen bastante riesgo de daño de órganos internos, y las quemaduras químicas porque pueden también tener bastantes consecuencias, son de difícil manejo y las lesiones tienen que ser vigiladas de una manera intrahospitalaria, trastornos médicos persistentes que puedan complicar el tratamiento o prolongar la recuperación, como la diabetes, pacientes con autismo también se ve bastante, maltrato, niños quemados en hospitales sin personal calificado o equipo para el cuidado de niños y asociación a otros traumas, como hemos mencionado previamente, las quemaduras pueden también suceder asociadas a otras condiciones de trauma. Y acá están los nuevos criterios de la Asociación Americana de Quemaduras, que ya hemos mencionado. Acá es importante tener en cuenta que la población pediátrica también mencionan que ustedes pueden remitir si consideran que el control del dolor puede ser complicado y también el manejo de las heridas como tal, así no cumple el criterio del 10%. Realmente pueden también recomendar la remisión para esto mismo, porque puede ser difícil el manejo como tal de las heridas en estos niños. ¿Qué exámenes y conductas complementarias podemos seguir? Obviamente el hemograma, por lo que mencionamos que hay daño hemolítico directo y también por microangiopatía secundaria del trauma microvascular que hay y todo el proceso inflamatorio sistémico, por la pérdida de los mismos y también por la función renal y la anterior, la líquidos que vamos a recibir. La función renal también por lo mismo, vamos a recibir muchos líquidos, hay que tener una función renal para esto y que no haya sido afectado porque muchas veces obviamente hay bastante músculos en el cuerpo, pueden ser afectados y la mioglobulinuria nos puede causar una falla renal, gases arteriales por la hipoperfusión, hay que mirar el estado de perfusión del paciente y así guiarnos también a ciertos criterios. Una radiografía de tórax, situamos al paciente y mirar cómo está. Por lo general, las lesiones por inhalación no nos dañan, no nos causan lesiones en los pulmones. Antibióticos, ya les dije que no. Hay que evitar la hipotermia en los pacientes. Esto sobre todo lo recomendaban en salas de cirugía, que en los pacientes que van a ser intervenidos para
colgajos de piel, tener una buena temperatura, porque muchas veces las salas de cirugía tienen temperaturas muy bajas, y el manejo de las heridas, que ya, pues, ya les dije más o menos cómo es, pero más o menos más adelante también vamos a hacer un énfasis de nuevo sobre eso. Entonces acá tenemos el manejo de las heridas. Hay diferencias en las áreas especiales que muchas veces recomiendan no hacer mucha presión, por lo mismo que hablamos de la circulación, que es importante aprovechar esta zona de éxtasis y permitir una buena circulación de la misma. Acá les traigo una mnemotecnia que está en la academia, en la Real Academia de Pediatría, que es FACADE, pues, que es eh, primeros auxilios de las heridas, analgesia, limpiar, valorar y nuevamente cubrir la herida y elevarla. Esto de lavar la lesión con agua, solución salina, nada de colocar hielo o soluciones muy heladas, siempre a temperatura ambiente, porque pues también las lesiones con frío pues, puede causar quemaduras y empeorar las lesiones naturales. Eh, Posteriormente hay que cubrir la herida con gasas y con una malla fina, con coberturas con agentes como la sulfadecina de plata, que es la que más, acá les traje sobre todo la sulfadecina de plata, porque es la que encontramos con más frecuencia, aunque también hay apósitos que ya vienen con coberturas especiales, pero realmente son más difíciles de encontrar porque son más costosos. Hay que debridar gentilmente las ampollas mayor a 2 centímetros con una gasa estéril, y importante revalorar la herida posterior a la curación, porque como podemos ver acá en la imagen, pueden ser bastante engañosas porque realmente esta lesión, que no parece tan extensa y tan profunda posteriormente a al manejo de la herida, podemos ver que tiene mayor profundidad en ciertas áreas y mayor extensión. Listo. No genera mucha presión y elevar la zona de las quemaduras, como mencioné previamente, porque eso nos facilita disminuir el edema y permitir un buen flujo sanguíneo. Y una vacuna antitetánica, en caso tal de que el paciente no tenga vacunas antitetánicas, si no está cubierto. Acá tenemos en qué caso podemos manejar el paciente de forma ambulatoria y no requiere manejo intrahospitalario. Obviamente que tenga una vía aérea despejada, que no tengamos sospecha pues, de compromiso vascular, que el niño pueda comer, que tenga un buen soporte familiar, que no haya preocupación de que sean quemaduras secundarias a maltrato. Y después del manejo de la herida como tal y buen control del dolor. Podemos citar 24 72 horas a mirar cómo sigue la herida, a volver a hacer la limpieza de la herida, volver a colocar analgésicos en tanto que lo requiera, y posteriormente volver a cubrir la herida y mirar cómo va evolucionando el paciente. Acá muchas veces menciona sobre centros de enfermería de quemaduras, pero realmente eso es porque es sobre todo en Estados Unidos que se ve esta guía. Entonces, haciendo un resumen de lo que vamos a hablar del manejo inicial de las quemaduras, es esto mismo, pues miramos cómo está el paciente, si está estable, si no está estable. Si no está estable, hay que estabilizarlo, hay que darle oxígeno, colocar acceso venoso y recuperar la circulación sí o sí. Luego, hacer la valoración primaria. En todos los pacientes quemados hay que hacer una buena valoración primaria, porque pues tienen bastante riesgo, la A de la vía aérea, que pues si requiere una intubación prematura, que se esté respirando bien con la ventilación, que esté con una buena circulación, que no tenga una afectación del estado de la conciencia, y la de exposición muy importante porque el paciente quemado hay que quitarle cualquier cosa de exposición, quemaduras como los accesorios, la ropa que también está quemada, puede estar quemada, y valorar bien las heridas y posteriormente ya lo que hemos hablado. Entonces, bueno, ese es el manejo inicial y pues como completando para saber qué van a hacer después con los pacientes quemados a futuro. Vamos a valorar que no presenten los siguientes, que son infecciones, sepsis, que no tengan evitar las complicaciones estéticas, funcionales y nunca olvidar las psicológicas. Pero esto es más todo el manejo intrahospitalario, y ya se sale un poquito de los objetivos de la charla del manejo inicial del paciente quemado, pero es como para que entendamos hacia dónde va nuestro paciente, una vez lo hayamos estabilizado, una vez lo hayamos remitido, una vez hayamos manejado inicialmente los líquidos del paciente, y eso es sobre todo. Y muchas gracias por su atención, muchachos. ¿Alguna duda?